Roberto, ¿cómo viste estas últimas elecciones en cuanto al comportamiento del electorado? Muchas gracias. Bueno, yo creo que el electorado nos viene dando algunas lecciones ya. Quizá lo tomaría como antecedente las inmediatamente anteriores elecciones seccionales del año 2019, en donde prácticamente es bastante difícil poder anticiparse a saber cuáles son las corrientes, la tendencia que se está marcando, porque básicamente se presenta esto que nos habla la psicoanalista europea Elizabeth Neumann de la espiral del silencio, esas minorías silenciosas que de repente no las podemos identificar muy bien, tal vez hasta ahorita, y que son las que están dando los triunfos a muchas candidaturas. Hoy se vuelve un poco difícil y no es el hecho de que las empresas encuestadoras, por ejemplo, hagan mal un trabajo, sino que los electores son bien impredecibles. O sea, los electores se han vuelto más impredecibles que antes. Antes se tenía un determinado porcentaje de indecisión que básicamente guardaba la tendencia. O sea, tú decías va tal persona liderando una iniciativa, el segundo, tercero, pero hoy sucede que hasta 2 semanas antes de las elecciones se manejaba un porcentaje de alrededor del 25-30% de indecisión, lo cual yo mismo decía ya en otras intervenciones de que había que tener cuidado, porque eso primero es alto, representa un buen número de electores que en definitiva terminó decidiendo, y así fue. Cambiaron lo que las tendencias se venían manejando, al final, el día de elecciones, eso cambió, eso varió totalmente. Entonces, yo creo que la tarea para el análisis comunicacional es honda, para los políticos igual. Yo siempre digo que cuando se gana es difícil ponerse a hacer la tarea que funcionó, que no funcionó, porque eso se debería hacer todos. Yo creo que los que pierden levemente se ponen a hacer ese ejercicio y dicen que hicimos mal, que no logramos hacer para captar la atención, la decisión del electorado, pero los que ganan difícilmente a veces un poquito llevados por el triunfo, todo esto, a veces no se hace ese ejercicio, que es muy necesario, aparte que es de un ejercicio de humildad, de saber por dónde estuvo el mensaje calando y dónde tal vez no también, porque no significa que el que ganó hizo campaña perfecta, ¿no? Pero sin duda yo digo, aquí quedan bastantes interrogantes abiertas de saber qué funciona, cuáles son los electores que básicamente movilizaron y cambiaron esas tendencias que normalmente se venían manejando. Por eso digo, más que unas encuestadoras fallen, es la dificultad en la que se ha tornado para poder identificar la tendencia por la que está el elector. ¿Tú qué esperabas como votante de los políticos? Bueno, como siempre nosotros, digamos desde la parte técnica y también como elector, esperaba un poquito campañas más creativas, ¿sí? Campañas que, por ejemplo, se dedicaran a involucrar el voto joven, pero de una manera inteligente, de verazmente involucrada con los jóvenes. Porque nos decían, por ejemplo, yo hice unas entrevistas a profundidad para sacar análisis cualitativos con grupos de jóvenes. Y los jóvenes nos decían, por ejemplo, lo que están haciendo la mayoría de políticos es algo hasta tonto, ¿no? Porque ellos piensan que como los jóvenes se ha analizado que están más en TikTok, por ejemplo, en el Ecuador, ¿no? No es exclusivamente, pero sí están una buena mayoría en TikTok. Entonces dicen ellos, piensan los políticos que hay que crear un TikTok y ponerse a hacer cualquier cosa y ya, estoy con los jóvenes y eso no es tan simple así. Entonces, por ejemplo, ellos decían, les vemos haciendo cosas que lejos de ser creativas, que lejos de incluso calar en el humor para decir, ah, qué chévere este man así, no calabos, ellos más bien se ríen y dicen, qué tonto ese, cómo hace estas bobadas, eso nos decían, por ejemplo. Entonces yo digo, ahí faltó. Y yo digo, ¿a quién mejor para poder hacer, por ejemplo, estos contenidos en esa red social, por citar un ejemplo específico? A los jóvenes mismos. O sea, son ellos los que están manejando esta herramienta, son ellos los que tienen los elementos para saber qué gusta, qué no gusta. Y yo digo, por allí había que nutrir tal vez el mensaje y la estrategia comunicacional de algunos candidatos que, como ellos dijeron, tal vez en algún momento terminaron haciendo más bien el bochorno. Entonces,
no se sintonizó, por ejemplo, en ese lado. Entonces eso digo, yo como elector esperaba un poquito de mayor creatividad, de mayor contenido que no se vio en sentido general. ¿Y qué tipos de voto son los que percibiste? ¿Viste el voto solidario, el voto vergonzante que dicen? ¿Qué tipos de voto son los que viste aquí en Tulcán, Bueno, aquí en el exclusivamente el Carchi? Tulcán, el Carchi sí que porque estuvimos un poquito ahondando el análisis en nuestra provincia. Yo creo que están presentes de todos los tipos de votos, el vergonzante, un poco el voto solidario que dices. Y claro, el gran reto es poder saber cuál es el porcentaje de ese segmento. ¿Sí? Nosotros, con personas técnicas de mayor experiencia, justamente hablábamos de esto, que ahorita el gran reto es poder saber cuál es el porcentaje de incidencia de estos sectores, porque no son todos, obviamente, pero ¿cuántos son? ¿Cuántos representan ese voto vergonzante? Que incluso en las encuestas hicimos un leve muestreo en donde nos dimos cuenta que la gente esta nos miente. Si es posible un gran sector, en las encuestas ya es difícil porque te mienten. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza de un determinado candidato y no te lo dicen. Te dicen otro nombre o incluso te dicen todavía no lo sé. ¿Sí? El tema del voto solidario, ¿no? Igual, es difícil saber qué porcentaje, pero de que estuvo, estuvo. ¿Por qué? Porque haciendo, como yo digo, las entrevistas a profundidad generalmente, que es la técnica cualitativa que más nos da estos elementos, nos dicen algunas personas es que él luchó la anterior elección y aquí hay un fenómeno que pocos se dieron cuenta. En la provincia del Carchi, a excepción de los cantones Bolívar y Espejo, todos los demás alcaldes electos son los que quedaron segundos en las elecciones seccionales del 2019. Y en la prefectura lo propio. ¿Sí? El candidato que fue segundo la anterior ocasión hoy triunfa. Entonces, como que se viene a la mente, ahí hay un factor común. ¿Sí? Y tal vez es ese voto solidario. Dijeron, bueno, se suman muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que la actual administración, donde no triunfaron los alcaldes que venían en funciones, ¿qué pasó? O sea, eso también contribuye. No hubo una percepción de buena gestión. ¿Qué factores incidieron para que no los reelijan? ¿Sí? Y eso sume entonces que esos votos, ¿dónde se fueron? Tal vez entonces dijeron, bueno, el otro luchó, el otro tal vez hizo esto, veamos qué pasa y ¡pum! Su voto. ¿Sí? O sea, hay varias cosas y es por eso que hay que tomar esto con mucho tino. Yo también les he dicho como una forma de invitación solidaria a las personas que quedaron electas de que tengan la humildad necesaria de que esto no es un cheque en blanco que la ciudadanía les ha dado, ¿sí? Que hay que tener mucho cuidado además porque la forma en que se gana no es tan legítimamente vista desde lo político, ¿sí? ¿Es legal? Claro que sí, porque así está destinado desde la cuestión de la Constitución y el Código de la Democracia. Yo las llamo mayorías simples, ¿sí? Que es la que gana, el que más votos tiene y listo. Pero la legitimidad política nos queda un poquito en duda. Y yo lo cito un caso muy específico, por ejemplo, el Cantón San Pedro de Huaca, les decía. Hay el candidato ganador que obtiene el 24% de los votos, ¿sí? Pero eso significa que el 75% de electores adicionales no lo respaldan, ¿sí? Y eso puede ser un caldo de cultivo de que sí, en un supuesto no consentido, haya una mala gestión. Se activan los mecanismos para una revocatoria del mandato que es posible hacerla luego del primer año de gestión y antes del último. Yo creo que, o sea, en un supuesto no consentido, lo digo, en favor de la democracia, puede darse y se gestiona y tal vez si se suman todos estos actores contrarios les queda fácil triunfar en una revocatoria. Roberto, en cuanto a la tensión política que generan siempre las campañas, ¿viste más tensión, más fricción de parte de los fans o fanáticos de cada partido, los que perdieron, los que ganaron? ¿Viste algo desde ahí, desde lo digital, ¿no? Que es ahora donde hay todas estas burbujas de información? ¿Viste tensión política o violencia política?
Bueno, yo creo que tal vez estuvo un poco maquillada, digámoslo así, pero hubo este fragor, ¿no?, propio de la política, que como lo vimos el caso, lo vamos a citar con claridad, el tema de prefectura, que primero un juego, que luego ya se estaba pasando, o sea, pero ojo, ¿no? En esto sí no hay que ser tibios, de que hubo violencia política, la hubo, que fue suave, que estuvo maquillada, pero violencia es violencia, para mi gusto, sí, o sea, eso sí, yo lo soy muy frontal. Entonces, habrá que controlar, como yo decía eso antes, cuando estaba empezando la campaña también, para que no provocar también, ¿sí? Y si hay un candidato que está haciendo eso, yo decía, lo propio tal vez ver hasta qué punto es técnico, responder o no, para que eso no prospere. Porque esto es como las fake news o los ataques que se pueden dar en otras redes sociales como Facebook, ¿sí? Les digo, si sabemos que son perfiles falsos, vemos que no, o sea, visiblemente uno se puede dar cuenta con facilidad cuando una página no corresponde a una persona de una identidad así real. Y se ponen a contestar, te pones a ese nivel de ellos, entonces ellos lo que buscan es eso, ya lograron el objetivo. Entonces yo les decía, no respondan nada, no les permitan crecer, bloqueen. O sea, es diferente que un determinado actor te dice y tú cuestionas o respondes, se arma un debate, eso tiene calidad en las redes, pero ponerse a jugar un poco allí, que sí, que no, que aspectos donde ya se infringe, se burla hasta incluso del aspecto femenino, ¿sí? Yo incluso diría que hubo hasta unas cuestiones sexistas, ¿sí?, que estuvieron maquilladas o tal vez no se las percibió mucho, pero ya analizando a fondo estuvieron allí. Entonces, sí las hubo, sí, de acuerdo a lo que es la pregunta, o sea, si hubo esto, no fue muy evidente, marcado, pero ya haciendo un análisis en frío, estuvo presente. También se veía los estados, ¿no?, de WhatsApp que decían de los perdedores, ¿no? Así que el electorado es bastante mediocre, ¿no? Entonces, esas reacciones tú, ¿qué opinas? Bueno, también digo, o sea, esto falta, ¿no? Falta mucho en nuestra cultura política de que, como yo lo digo también, aprender a perder, ¿no? Eso cuesta. Cuando hemos asesorado a candidatos les he dicho, también hay que prepararse porque es una de las opciones, nada se tiene garantizado. Y cuando tú haces ese ejercicio sano de también prepararte, sobre todo para perder, porque para ganar uno no hace falta prepararse. El triunfo te emboba un rato y después asientas a la realidad y sabes que tienes en las manos una papa caliente. Si la administración pública es difícil para cualquiera que hubiese ganado, ¿sí? El tema viene dado de eso, de que falta un poco de madurez en la cultura política, porque es normal, las administraciones que terminan habrá que asumirlo con todo respeto primero, ¿sí? Con todo respeto, porque es normal que las nuevas autoridades tienen sus grupos de confianza, tienen sus técnicos, y eso es como habitual. Entonces también aprender a asumir que cuando uno está en un cargo público, ese puesto no es de pertenencia, no tiene escritura, ¿sí? No es tu propiedad, es como un encargo, y que uno tiene que saberlo valorar y hacer las cosas de la mejor manera desde ese sitio y entender lo que es temporal, ¿sí? Porque además, o sea, si eres de contrato, sabes que en cualquier momento te dicen gracias y se va. Y si es de nombramiento, yo creo que también lo propio se debería de hacer lo mejor porque se sabe que hay esta estabilidad. Sin embargo, como digo, se ha visto en las redes sociales sobre todo cómo se ataca a funcionarios de las anteriores administraciones que han sido visibles ante la opinión pública y que los cuestionan, que los atacan, que los insultan, y eso no está bien. Y lo propio también desde el otro lado, ¿no? A nivel interno, por ejemplo, en las administraciones te dicen ya nos vamos, no le vamos a dejar nada en el escritorio este nuevo, o sea, lo peor, de una vez ya están deseando que el que viene le vaya de lo peor, o sea, eso también es cuestionable, o sea, yo por eso digo, hace falta cultura política. ¿Qué sería lo correcto? Yo, como servidor público de una administración saliente, de una administración que perdió, lo lógico, lo responsable, ¿sí?, y hasta lo respetuoso sería, o sea, caballerosamente en el caso nuestro, o desde la parte de la dignidad, entendiéndose como cualquier persona,
¿sí? O sea, estrechar la mano, decir mucha suerte, desear lo mejor. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar, tuvimos la oportunidad de hacer lo mejor por Tulcán, por el Carchi. Ya la gente, el pueblo decidió, independientemente de cómo haya sido la situación de la elección ya, de los criterios que hayan tenido los electores, la decisión está. Y entonces uno lo que tiene que hacer es respetar esa decisión, decir gracias y bienvenidos a los nuevos y desearles la mejor de las suertes. Roberto, ¿notas algún fenómeno que se haya dado en Carchi y que también sea parecido a nivel nacional o que también se lo haya visto a nivel nacional? Bueno, yo creo que el fenómeno que tal vez más visible fue el hecho de esto de cambiar las tendencias, que reitero, estaban marcadas por un lado generalmente en las alcaldías, ¿no? Las candidaturas a las alcaldías, pero se terminó como que dando la vuelta de lo que más o menos se manejaba técnicamente por las encuestadoras principalmente. Y entonces eso ocurrió en Quito, ocurrió en Cuenca, ocurrió en Guayaquil, pero claro, ya en el fondo de la tendencia ideológica, diríamos, allí como que Carchi no cuajó con lo nacional, porque en las ciudades grandes se, digámoslo si cabe el término, ¿no? Es un poquito reduccionista decir que se revive la revolución ciudadana. Lo digo reduccionista porque ha estado allí. Desde el anterior proceso hubieron candidatos que lograron sus espacios y están ahí. O sea, el correísmo está latente, lo quieran o no. Nosotros no estamos en posición de defensa ni de ataque. O sea, técnicamente está ahí. Hay que ver cuál es ese porcentaje de incidencia que está ahí. Y los resultados lo han demostrado. Una ratificación de la prefectura de Paola Pavón en Pichincha. La alcaldía que la termina virando, llamémosla así, Pavel Muñoz a Jorge Yunda. En Guayaquil, ganarle y dejarlo por fuera a un partido tradicionalmente que, entre comillas, era dueño y señor de Guayaquil, de Guayas, como es el Partido Social Cristiano, te dejan pensando mucho. Pero en Carchi esa situación, o sea, por este lado de esta ideología no se ha dado. O sea, la revolución ciudadana aquí sigue sin tener mucho espacio. Yo siempre lo he analizado y que con el respeto que merecen los señores de esta tendencia, nunca les ha ido bien, ojo, nunca les ha ido bien en Carchi, ¿no? Porque si tuvieron triunfos lo fueron en espacios como la Asamblea, por allí, pero alcaldías, dos de las, digamos, de las alcaldías más pequeñas en número de pobladores, ¿sí? La capital provincial nunca la lograron captar, ni tampoco la prefectura, digámoslo, ¿no? Entonces eso siempre también está pendiente. Aquí en Carchi como que hay ese lunar dentro del país que ha sido duro, duro para la revolución ciudadana. Ese quizás sería el elemento que coincide, como digo, en términos generales, pero ya de manera específica, en cuestión ideológica, disto. Pero se dio esa transformación. Y otro factor, que sí hoy lo recuerdo, el tema de la votación de nulos y blancos. Hay que tenerle cuidado, hay que ponerle especial atención. ¿Sí? Hay personas que no están conformes con ninguna candidatura aquí en Carchi. Y yo cito un caso también puntual que es para análisis, nada más, o sea, pensarlo. El voto nulo en el Cantón Mira le ganó a 5 de 8 candidatos. O sea, el que triunfa, dos candidatos más e inmediatamente en número siguió el nulo y luego los otros 5 candidatos. Entonces, esto nos invita a pensar bastante de que también se debe analizar muy bien el tema de poderse candidatizar, no solamente porque se puede, porque es legal, sino también verlo desde allí, ¿no? No sé qué tan coherente haya sido eso, pero el voto nulo es bastante alto, ¿sí? ¿Por qué el Carchi y bueno, también pasa en otras provincias, hay este fenómeno del caudillismo, que es como un caudillismo de provincia? Acá han dominado décadas apellidos o partidos. ¿Cómo le ves tú eso? Bueno, yo creo que esta parte de tradicional está arraigada y ese es otro de los porcentajes, ¿no? Un voto duro, arraigado, que lo ha mantenido el conservadorismo, por ejemplo, ¿no? Está ahí, que no se sabe
es difícil saber si está creciendo o bajando, está allí. O sea, por eso digo, nuestros retos son fuertes, son hondos, el poder saber qué porcentaje de la población está moviéndose por allí, porque eh, desde la elección anterior, la elección seccional de 2019, por ejemplo, ahí hay que tener cuidado. Muchas personas dijeron que se acabó el conservadurismo, que se había sepultado, y por eso les digo que es tan cambiante el electorado que sucede que hoy, si cabe el término, resucita. O sea, y ya les digo, yo no lo veo un poco así, es como que han estado allí. O sea, es como que un día te dan, otro día te quitan, pero están ahí, están ahí. Lo propio pasó con la izquierda democrática, siempre han mantenido, tienen su voto duro por allí. Y con esta lección que hablamos del conservadurismo, por ejemplo, también les invito a todos a pensar en estas elecciones de que sería muy eh, abusado o abusivo, digámoslo, decir que la izquierda democrática muerta, ¿sí? Por un resultado electoral que ya nos demostró el 2019 qué pasó con conservadores, lo propio puede ser con la izquierda democrática. ¿Qué tal que las próximas elecciones seccionales haya otro vuelco del electorado? Esto es muy cambiante, por eso digo, hay que tener mucho cuidado. Nadie ha muerto ni nadie ha resucitado. O sea, hay que tener mucho cuidado, que depende mucho de los candidatos y de las gestiones que haya, ¿sí? Por ejemplo, al actual prefecto, si no hay una buena administración, los electores le darán el voto a otro. Y eso no significa, como les digo, que se acabe el conservadorismo. Yo creo que para hablar de eso, en un indicador que nos dé una pista, les digo nomás un poco de manera suelta y un poco anticipándome, si en dos elecciones consecutivas, seccionales, ojo, porque las nacionales tienen otra característica, yo no gusto de que se mezcle, si en dos elecciones seccionales una determinada agrupación política y ya no obtiene resultados, yo creo que por ahí sí podemos ir hablando de que se está sepultando, están como que ya en la cuerda floja y más difícil poder estar nuevamente en la administración, ¿sí? Pero por una vez, ya les digo, nos han demostrado en el 2019, hoy, si caben nuestros términos castizos, se ha virado la tortilla y eso nos deja expectantes a ver qué puede pasar de aquí en el 2027, ¿sí? Esta mezcla de religión y política que se vive aquí, porque escuchas las entrevistas y está Dios, la religión, antes que cualquier otra cosa, de cualquier intervención. Uh-huh. ¿Esto nos hace como distintos o como electorado? Creo que es un matiz, ¿no? Importante y que, ojo, también es decisorio, ¿no? Porque el electorado conecta con uno de los aspectos con los que conecta con un candidato es un candidato que lo ven afín a sí mismo, ¿no? Y principalmente con algo que es fuertemente arraigado en nuestra cultura, como es la religión católica principalmente. En eso sí podemos decir que es un gran porcentaje, y quizá el mayoritario en nuestra provincia, de las personas que predicamos esta fe católica. Entonces eso, al identificar en un candidato, sí juega un factor. Es decir, bueno, él predica mis mismos principios, mi práctica religiosa, o sea, eso puede conectar, sí es uno de los aspectos con los que conecta. Y claro, frente tal vez a otros electores, esto sí juega un factor aquí, ¿no? Si hay alguien que vaya en contra de Dios, de la Virgen Santísima, de estos valores, yo creo que El le va a ir mal. aborto. Sí, el tema, claro, desde luego, el tema del aborto, lo de los grupos LGBTI, todo esto, o sea, quienes van por esa línea, yo les auguro que es muy difícil en una cultura tan culturalmente matizada por lo religioso y también moralista, ¿no? Ojo, que Cachi sí pesa mucho. Entonces, yo creo que es un factor que sí conecta aquí.